valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Buenas tardes, nos encontramos aquí con una representación bien nutrida. La Fundación de Militares Constitucionalistas de Abril de 1965, la Fundación Los Ranas de Abril y grupos combatientes civiles de 1965. Andrés de Fortunato Victoriá, los guardianes de la Constitución. ¿Cómo usted se encuentra? Muy feliz de estar a 61 años de haber ocurrido la Revolución y Guerra Patria de Abril de 1965, estarla defendiendo en cuanto a sus propósitos fundamentales, que era y sigue siendo el nosotros llegar al arribo de una democracia constitucional. ¿Cuál ha sido, Fortunato, profesor, cuál ha sido el esfuerzo histórico que se ha hecho desde la independencia nacional hasta consagrar el Estado social, democrático y de derecho en la Constitución Dominicana? Bueno, es importante en esta entrevista que tú nos haces rastrear históricamente los esfuerzos que han hecho muchos hombres y mujeres por llegar al nivel de democracia que hoy tenemos. Que hoy tenemos 16 gobiernos que se han sucedido después de la Revolución y Guerra Patria de Abril. Si hoy lo tenemos, ha sido un esfuerzo heredado, donde muchos hombres y mujeres han sido sacrificados, por lo que los hombres y mujeres de hoy tienen que honrar el esfuerzo patriótico, el esfuerzo por el respeto a nuestra dignidad, que ha sido defendida por muchos hombres que no han sido bien entendidos, que fueron fusilados inclusive. Por ejemplo, Duarte tiene la idea de la formación de la Trinitaria, educa al grupo de jóvenes que participaron en ella para lograr la independencia nacional. Y entre las cosas que hacen es también crear las condiciones para aliarse a grupos de dominicanos conservadores, pero que también querían la independencia nacional. Se logra el estallido de la independencia nacional, se logra la salida de los haitianos de aquí a partir del 27 de febrero de 1844. Hubo que luchar contra tropas haitianas que vinieron a reconquistar esta plaza porque ellos la necesitaban, como fue el caso de la invasión que hizo Charles Gerard el 19 de marzo de 1844. Ahí se destacaron generales como Duverger. A otras batallas que se dieron se destacaron otros generales como Jacinto de la Concha, como José Contreras, como el mismo Francisco del Rosario Sánchez, como el hermano Puello. Y esos generales que se destacaron en esa lucha fueron fusilados por el mismo Pedro Santana. Eso nos lleva a nosotros a creer que el fusilamiento de Francisco Alberto Camaño de Ño fue un fusilamiento parecido a aquellos por un hombre que luchó por el respeto a la democracia constitucional, que luchó
contra la invasión norteamericana en defensa de la soberanía nacional. Y así le ocurrió, por ejemplo, a Luperón, entre otros. En el 1888, Ulises Ro sacó del país a Luperón, quien había sido el líder de la restauración, y Heró había sido su lugarteniente. Pero la contradicción y las apetencias de los que llegan al poder no tiene límite. Se arrastró 121 años entre la independencia de 1844 a la revolución de abril de 1965. En el periodo de la independencia de 1844 a 1861, eso terminó entonces en una anexión, en una represión, como ya hemos mencionado, con muchos generales. Inclusive la hermana de Francisco Rosario Sánchez, María Trinidad Sánchez, fue fusilada el 27 de febrero de 1845. Los que están en el poder persiguen al margen de la ley y en función de sus intereses a quienes ellos recelan de querer tomar el poder que ellos realmente ostentan. La democracia nuestra ha tratado de evolucionar para permitir que un gobierno dure sus 4 años, para permitir que la Constitución de la República sea quien realmente dirija los destinos del país, como lo establece la Constitución de la República de hoy, que fue promulgada el 26 de enero del año 2010 y que luego ha recibido modificaciones, pero que ha dejado establecido que en la República Dominicana debe existir un Estado social y democrático de derecho, artículo 7. Pero para que haya ese artículo 7 y se respete, y el artículo 8, funciones del Estado social y democrático de derecho, es obligatorio que veamos lo que dice el artículo 6 sobre la supremacía de la Constitución, lo que dice el artículo 5 de la Constitución sobre los fundamentos de la Constitución, que es el respeto a su dignidad y la indisoluble unidad de la nación, y lo que dice el artículo 2 de la Constitución en cuanto a la soberanía popular. Yo me voy a permitir, en nombre de mis compañeros, que me alegro mucho que me acompañen en esta exposición ante el pueblo dominicano, en un momento en que nosotros tenemos la amenaza de la anarquía haitiana que se cuele por la frontera, independientemente de lo que dijo recientemente el ministro de Haití y que fue expresado, esbozado en uno de los programas de más audiencia del país, que fue que el primer ministro dijo que para el año 2027 va a haber un gran presupuesto, entendimos de más de 400.000 millones de euros, para ayudar a Haití en cosas que hemos pedido, como es la creación de las condiciones económicas, de la seguridad, de la política, de la reforestación de Haití, de la producción y de la alianza de otros países que quieran invertir en Haití, para que Haití no tenga necesidad, los hombres no se están combatiendo y mujeres, de salir a otro lugar, sino crecer, porque Haití tiene condiciones naturales para crecer. Solamente hay que aplicar lo que dice las Naciones Unidas. Entonces nosotros nos vamos a permitir hacer la lectura, siempre hablamos normalmente de memoria, pero como estamos en disposición de hacer un llamado a las autoridades nacionales y extranjeras de que se sometan a la Constitución de la República, lo vamos a leer e interpretarlo, porque recientemente hemos recibido de una manera u otra la injerencia
de la embajada americana. Sostenemos eso. Entonces, nosotros queremos pedirle al final de esta entrevista a la señora embajadora lo que nosotros necesitamos de las Naciones Unidas, de Estados Unidos y de los pueblos democráticos del mundo. Ahora, es interesante que el pueblo sepa que somos una nación independiente de todo poder extranjero. Eso lo plantea el artículo 3 de la Constitución de la República. En esa dirección, como nación libre, nosotros nos podemos dar el gobierno que entendamos que tenemos que dar y hacer la elección libremente en base a los méritos y profesionalización que establece el artículo 142 de quienes lo van a gobernar. Dice el artículo 2 que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos los poderes, los cuales ejerce por medio de sus representantes o en forma directa en los términos que establecen esta Constitución y la ley. O sea, el pueblo es quien elige, pero el pueblo elige de acuerdo al artículo 142 que nosotros queremos leerle a ustedes para que tengamos una idea de la defensa de esta Constitución. El artículo 142 señala en la función pública que el Estatuto de la Función Pública es un régimen de derechos públicos basado en el mérito y la profesionalización para una gestión eficiente y el cumplimiento de las funciones esenciales del Estado. O sea, tiene que haber mérito y profesionalización en cada persona que se vaya a elegir. No elegir a cualquiera. Ir a elegir el día de las elecciones por un soborno es violatorio de ese artículo 142 y del artículo 2. Porque cuando uno ve el artículo 216 de la Constitución de la República, uno se va a dar cuenta de cosas importantes. ¿Qué nos dice el artículo 216? Nos dice que la organización de partidos, agrupaciones y movimientos políticos es libre, con sujeción a los principios establecidos en esta Constitución. Su conformación y funcionamiento deben sustentar en el respeto a la democracia interna y a la transparencia de conformidad con la ley. O sea, los partidos políticos no pueden estar como están hoy, sin educar a la persona. Véase el artículo 34 de la ley 33-18, que es la ley de partidos. Entonces, ese artículo 16 dice que los fines de un partido, uno, es garantizar la participación de ciudadanos y ciudadanas en los procesos políticos que contribuyen al fortalecimiento de la democracia. Hay que garantizar la educación de la voluntad popular de todo el mundo. No es abandonar las bases para luego agruparla de la manera que le convenga a los que están en el poder y ellos pueden repetir año tras año los mismos vicios de corrupción por no orientar a las bases que sean lo que elijan libremente ellos en sus partidos a los candidatos, no conforme al dedo señalador de los dirigentes, sino al conocimiento que tenga cada uno de la base de la forma meritoria y profesional que se ha comportado la persona que ellos van a elegir para que su partido lo presente en las elecciones. El segundo dice que debe contribuir en igualdad de condiciones a la formación y manifestación de la voluntad ciudadana. La voluntad que se expresa en las urnas debe ser educada. Usted que me está observando, el partido suyo debe decirle, educarlo para que sepa cuáles son las funciones de un regidor. Para usted no enviar un ladrón, no votar por un ladrón que se le pinte en un afiche. Ni usted tampoco tiene que votar por un senador o un diputado porque le haya dado dinero, porque eso es comprar el puesto para luego robarle del puesto y ser más millonario. Ni usted votar por un presidente
que haya sido impuesto de manera directa, sin haber tenido la trayectoria de trabajo en función de la sociedad nacional. No hay que ser celoso. Y finalmente ese artículo 16 nos señala, en su numeral 3, que las funciones principales de un partido y de un político es servir al interés nacional, al bienestar colectivo y al desarrollo de la sociedad dominicana. Entonces, ¿cómo es que vamos a tener un candidato, uno de los candidatos de un partido, que haya estado acusado en un caso de más de 19.000 millones de pesos para usarlo de manera irregular en la campaña, y que entonces se le dé un no al lugar junto con otro y los demás vayan a juicio de fondo si están acusados de lo mismo? Pero ¿cómo lo van a hacer si el artículo 146 de la Constitución proscribe la corrupción? ¿Por qué? Porque la corrupción es el enemigo número 1 de todos los derechos fundamentales. Porque el buen uso de los recursos del Estado es por el respeto a la dignidad humana del pueblo. La dignidad humana es la que rige a todos los derechos, porque los derechos fundamentales son todos iguales. El derecho de expresión que se está hablando de los medios de comunicación no está por encima del derecho a la dignidad, no está por encima del derecho a la vida, no está por encima del derecho a la alimentación y el derecho a la salud y otros más. Son iguales. Solo hay que hacer lo siguiente. Si la prensa es tan delicada, y es delicada, y hay que cuidar el derecho de expresión, la libertad de prensa, hay que cuidarla. Tanto así que la embajadora norteamericana aquí defiende a capa y espada el derecho de expresión, y se ha hablado tan lawfare que nosotros rechazamos que sea un lawfare. Lo que ha ocurrido contra los Estados Unidos no es un lawfare. Pero la Constitución norteamericana expresa en su primera enmienda que el Congreso no debe legislar sobre el derecho de expresión, que no debe legislar. Y nosotros soltamos al Congreso Dominicano a que retire, si es posible, la legislación sobre una serie de artículos que hacen que un medio de prensa o un comunicador vaya preso porque haya hablado mal de un funcionario. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Lo correcto es que en el artículo, antes de leer el artículo 146 de la Constitución, que en el artículo 49, que es el que se refiere a la libertad de expresión, aquí de alguna manera el legislador comprenda que le conviene al país no ser taxativo y escoger en el Código Penal las multas que se le van a anteponer a un comunicador. Que se revise, que se ponga en funcionamiento el código, pero que se revise al mismo tiempo la parte de la libertad de expresión e información, para que sea tratado como un derecho consuetudinario, no como un derecho positivo. Cuando hablamos del derecho consuetudinario nos referimos a que si una persona, sea un periodista o no, se siente afectado en su dignidad, que plantea el artículo 44 de la Constitución de la República, cuando habla del derecho a la intimidad y al honor personal, que no se vulnere, que también se reitera en el párrafo del artículo 49 cuando dice que el disfrute de estas libertades, o sea, de la libertad de expresión e información, se ejercerá respetando el derecho al honor, a la intimidad, así como la dignidad y la moral de la persona.
en especial la protección de la juventud y la infancia, de conformidad con la ley y el orden público. ¿Por qué es que en los medios de comunicación se lleva a cabo una serie de pronunciamientos que ellos mismos deben de entender que no debe ser? La ética debe acompañar al proceso completo del desarrollo del Estado. Todo el mundo tiene que tener una expresión ética en el cumplimiento de su derecho y en el cumplimiento de su deber. Entonces, cuando nosotros vemos el deber en el artículo 75, numeral 2, del Poder Legislativo, en el artículo 75, donde nos habla de los deberes fundamentales, porque estos deberes fundamentales están en el Estado, el gobierno, los principios fundamentales que se señala en el numeral 1 de la Constitución. Y ese deber fundamental de nosotros nos dice en su número 12, que es un deber ineludible de ciudadanos y ciudadanas velar por el fortalecimiento y la calidad de la democracia, el respeto del patrimonio público y el ejercicio transparente de la función pública. No se puede jugar con la democracia, no se puede ser miope ante el mal uso del patrimonio público y no se debe ser tampoco indiferente ante el ejercicio transparente de la función del Estado. Y es ahí cuando el presidente de la República, viendo el artículo 146, el artículo 146 que nos habla sobre la proscripción de la corrupción, que actúa, porque es que la corrupción tiene que ser perseguida. Dice el artículo 146 que se condena toda forma de corrupción en los órganos del Estado. En consecuencia, será sancionada con las penas que la ley determine toda persona que sustraiga fondos públicos o que, prevaliéndose de sus posiciones dentro de los órganos y organismos del Estado, sus dependencias e instituciones autónomas, obtenga para sí o para terceros provecho económico, que es lo que se está acusando a los que están presos, entre otros, en el caso Calamaro. Y es de donde no debió haberse dado un mal lugar hasta ir a juicio de fondo, que haya adquirido la autoridad de las cosas irrevocablemente juzgadas el señor Gonzalo Castillo y Ramón Peralta. Las posiciones políticas no le dan a nadie el derecho a participar en corrupción, a nadie. Y el presidente, que ha jurado luchar contra la corrupción y que tiene en el artículo 128 las prerrogativas para él, a través de los abogados que él creó por decreto para defender el patrimonio público, tiene todo el derecho constitucional el presidente, porque la democracia, su transparencia y el buen uso de sus recursos hay que defenderlo. Entonces, en el artículo 128, numeral 1, letra B, se consagra el derecho al presidente a emitir decretos. Y dice que tiene derecho a promulgar y hacer públicas las leyes y resoluciones del Congreso Nacional y cuidar de su fiel ejecución, expedir decretos, reglamentos e instrucciones cuando fuere necesario. La corrupción ha sido el mal endémico desde la independencia de la Constitución en 1844 hasta hoy, y fue el elemento fundamental del estallido de la Revolución de Abril de 1965. Y lo dijo Camaño, la revolución se debió a la corrupción, y la corrupción es un atentado contra la dignidad de los seres humanos, y el presidente tiene que hacerlo, porque el presidente ha jurado luchar contra la corrupción y ha modificado la Constitución para él no reelegirse, luchando contra el mesianismo y contra el caudillismo. Y ese espacio aquí no se ha usado para educar. Entonces nosotros le decimos que el artículo 146 tiene que ser perseguido, que el presidente tiene derecho a hacerlo, que los juzgados deben determinar si es cierto o no que un posible candidato de un partido sea eximido de la corrupción tan solo
porque se habla de un lawfare, que se hace una comparación con Donald Trump. Pero esa extrapolación nosotros la rechazamos porque no son los mismos casos. Entonces sí, nosotros estamos de acuerdo en que los tribunales ventilen en un juicio de fondo si es cierto o no que Gonzalo Castillo y Ramón Peralta fueron culpables o no. Repetimos de nuevo, que sea un tribunal, no una intervención extranjera que lo sugiera. Tenemos que ser respetuosos a eso. El presidente tiene derecho a intervenir cuando se produce un caso probioso como ese. Y es el tribunal que debe hacerlo. Y el país honesto, serio y amante de una democracia constitucional y de la defensa de la soberanía nacional debe estar de acuerdo con la Constitución de la República en los artículos y otros que hemos leído y analizado en este momento. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto.